Seguimos en Vamos las Chicas y ahora sí vamos a adentrarnos en una historia que tiene que ver, por un lado, con una mujer que está buscando su identidad hace prácticamente 19 años. Obviamente en el medio, procesos judiciales eternos, porque estamos hablando de tanta cantidad de años, y también que se mezcla con la figura de un ídolo para la Argentina y de un ídolo para Latinoamérica, un ídolo popular como lo fue Sandro. Entonces, esta combinación hace que el tema obviamente genere mucho debate, genere mucha polémica, pero obviamente no podemos descuidar el foco, que es esto que decía en un principio, que es Sandra Junior buscando su identidad. En definitiva, poder confirmar en la justicia si efectivamente es la hija de Sandro, del gitano. Esta historia que te contó tu mamá prácticamente en su lecho de muerte, que ahora quiero que nos vuelvas a relatar esa escena, pero que también el proceso judicial se te está haciendo eterno, larguísimo, y que el otro día pensaba que si lográs terminar este proceso, luego se va a abrir otro. Digo, depende del resultado que tengas también, y digo, que serán otros 20 años más, digo, así como que todo tan eterno, porque de verdad, digo, lo dijimos al comienzo, cuando hemos abordado acá el caso Maradona, que todavía ni empezó el juicio, ya hace 4 años que murió Diego, digo, porque son ídolos populares, Maradona, Sandro, digo, hay cierta similitud. Recién, si es que todo sale bien y no pasa nada en el medio, van a ser 12 años para que se sepa qué pasó con Diego. Por las instancias, por las apelaciones, bueno, todos procesos con los cuales vos ya te habrás ido familiarizando a lo largo de todos estos años. Entonces es tan desgastante que realmente llegar a la verdad es una tarea titánica. Primero quiero preguntarte, vos ibas a venir en el día de ayer, no pudiste hacerlo y sé que querés explicar y dar, bueno... Sí, quería excusarme con la producción porque de verdad han sido maravillosos. Acepté encantada la invitación porque siempre estoy muy predispuesta con los medios, nunca me negué a ninguna nota. El tema es que ayer, lamentablemente, tuvimos que despedir partió nuestro querido maestro Sebastián Yunta, quien fue el músico y director de mi papá por 25 años. Y la verdad que fue, si bien era algo que esperábamos porque él estaba atravesando una enfermedad muy terrible, no voy a dar detalles porque por respeto a la familia, que hoy por hoy son mi familia, porque desde que nos conocimos con Sebastián nos hicimos familia. Ayer nos dejó y estoy angustiada, triste porque de verdad, además de que perdí a mi amigo, muchísima gente que se consideraba amiga, mucha gente que trabajó con él, muchísima gente que se vanagloriaban por ser parte de la vida de él, no lo despidieron, no vinieron a verlo. Y me da mucha tristeza que en los medios tampoco se lo recordó a Sebastián. Mínimamente decir, hoy partió el músico mítico, el director del ídolo de América, Sebastián Yunta lo acompañó. O sea, si buscan, ha estado con Susana Jiménez en un montón de programas. O sea, Sebastián fue alguien que tuvo mucho que ver en la vida del artista. ¿Cómo fue que vos llegaste a relacionarte con él? Con Sebastián. Me invitaron a un show que era Por Amor a Sandro, una obra de teatro. Sí. Protagonizada por Fernando San Martín. Bueno, me invitaron a verla y me lo presentaron a Sebastián y Sebastián era medio reticente. Él y su esposa era como que no creo que el astro, como yo le decía en el astro, haya tenido una hija y no la haya reconocido. Reticentes a la historia. Y Sebastián me vio y le bajó la presión, se descompuso y dijo, no, es la hija, tiene la misma... no sé, que nunca le logré Pero entender. Vio algo en vos que enseguida creyó la historia. Algo en los ojos. A veces no se puede explicar. Cuando pero él no tenía dudas. Y después, bueno, viste cuando uno tiene el diario el lunes, empieza a decir, por eso tal cosa. Bueno, él empezó a atar... Como a recopilar la historia. A recopilar situaciones con las que hablaba con mi papá, en donde una vez le dijo, yo sé lo que se sufre por un hijo, porque él estaba atravesando una situación, con una situación de divorcio y demás, y él estaba muy triste, y mi papá le dijo, yo sé lo que se sufre por un hijo. Y él no lo entendió en ese momento. Mucho tiempo después, cuando habló conmigo, entendió que, claro, que él tenía ese intríngulis con un tema no resuelto. Con un tema no resuelto. Me gustaría, para que se entienda tu historia y para que se comprenda esto que hablaba de 19 años de proceso judicial, pero... ¿Cómo arranca esta situación? ¿Cómo te enteras? Porque no es que es de chiquita que te enteras de esto. Yo me entero de chiquita. De chiquita, pero que no tenía la confirmación que era Sandro. No. Siempre supe que era Sandro, porque a mí me lo nombraban, era Sandro, que yo decía que no, que era Elvis.
Porque a mí me gustaba Elvis. Cuando a mí, el papá de mi hermana, que yo pensaba que era mi papá, Carlos. Claro, el señor Borda, porque vos sos Sandra Borda, tuviste que impugnar tu apellido. Claro, para poder avanzar en un juicio de filiación tenés que impugnar tu apellido, el reconocido, demostrar que no sos hija de ese hombre. ¿No? Yo lo intuía, ¿viste? Cuando las personas que no somos hijos biológicos tenemos esa intuición. Algo sentimos que no está bien, ¿viste? Y yo, mi hermana y yo lo sabíamos. Mi mamá no mantenía, que la historia que te están diciendo es mentira, que no. A veces me decía, mira, ahí lo tenés a tu padre, ahí lo tenés. Y me lo mostraba en la tele. Pero no me dejaba verlo, no me dejaba escuchar un recital, no me dejaba adentrarme en el mundo de Roberto. ¿Por qué? Porque sabía que él me iba a engatusar, él me iba a enamorar. Y si yo me enamoraba, o si yo me enamoraba, me refiero no a la parte artística, no como un ídolo ni nada, sino como que él me iba a engatusar con su arte. Y yo iba a empezar a hacer preguntas. Y ella lo que no quería era eso. Ella no quería preguntas porque no quería dar respuestas. Tan simple como hasta que cuando llega esa confesión y donde ahí sí ella te pone en palabras y te dice tu papá es Roberto Sánchez o Sandro, ¿cómo te lo dijo? En una discusión, yo no discutía con mi mamá era el amor de mi vida. Pero bueno, nada, idas y vueltas de dale, mami, en serio, habla, qué sé yo, porque esto es así, porque esto es así, los números no dan, las vueltas, esta persona, la otra persona dice, la historia te acusa, mujer. A vos muchas personas cuando vos eras chica te venían a decir... No solamente muchas personas, sino que me pasaba de que decían, che, qué parecida a fulano de tal que sos. Y yo decía, sí, qué bien. Y yo le decía, ¿viste? ¿Escuchaste lo que dijeron? Ay, no. ¿Qué parecía a Sandro? ¿Te decían? Sí. Una vez me pasó que un señor que dibujaba me decía, yo dibujé tu cara en alguna. Digo, no, señor, yo lo estoy conociendo. Me dice, yo esos rasgos ya los dibujé. Mirá. Y terminó la fiesta y días después me llama mi amiga, que era la que me había invitado a esa fiesta, me dice, me llamó fulanito y me dijo que, ¿sabes qué? Que él había dibujado a Sandro, por eso recordaba esos rasgos. Le dije, ¿qué le dijiste? No, nada. Me dice, no le dije nada. Bien. Digo, no digas nada. Porque yo a nadie a muy pocas personas le contábamos esta situación familiar. Claro, algunos amigos. Tu papá sería... adoptivo o la persona que te crió. Claro, mi padre de crianza. Él me decía, yo no soy tu papá. Yo no soy tu papá. De hecho, cuando mi hermana nació, mi hermana... ¿Menor o mayor? Mayor. Mi hermana nació pesando 5 kilos. Redondita, gordita, que dice que el médico la paseaba por el hospital mostrando lo perfecta y bonita que era mi hermana cuando nació. Cuando nací yo, me querían esconder. En serio. Mi mamá decía, no la muestren, no digan, no me digan nada, ni que es linda, ni nada, porque no me mientan, porque veo que la criatura pesaba 2,5 kilos, era un solo pelo. Me pensé que me habían tejido, no me habían parido. Era realmente un bebé muy feíto, ¿viste? Y él decía, yo no hago ese tipo de bebés. Tu padre... Carlos. Ese no es mío, yo hago de este tipo. Era una pelea entre ellos. No, pero es tremendo. Pero eso solo no, hay muchas cosas más, decía. Pero bueno, nada, yo como siempre todo tengo mi mamá me enseñó que de las tragedias te tenés que reír. Entonces así las volvés menos tragedia. Mi vida fue una tragicomedia, realmente. Porque yo a todo le saco una sonrisa. A cualquier situación, por dramática que sea, yo le saco una sonrisa. Y aprendí eso. Y mi mamá me contaba... ¿De quién lo sacaste? No sé. No sé. Pero ella me decía que... Esa fue de Sandro, que uno por ahí no lo conoce en esa faceta íntima. Por ejemplo, Sebastián siempre me decía que tenía el mismo humor ácido, igual que él, que era una hija de, porque sos una HD, porque esos chistes me los hacía él. O sea, nos cargábamos con Sebastián. Siempre él me cargaba que era negra y fea, y con esa nariz, negra peluda, me decía, y yo lo cargaba a él por la altura. Sí. Sebastián es muy chiquitito, ¿viste? Y yo le decía, qué sé yo, me decía que mi papá le decía Aquaman de inodoro. Fue ese vínculo. Yo con ese chiste lo tenía ¿Fue loco. ese vínculo, esta amistad que tuviste, de alguna manera una conexión con Sandro? Yo a Sebas le decía siempre que él era... Mi papá le decía chiquitín, ¿viste? Y yo le decía EP, que no voy a decir el por qué. Porque él me decía una palabra en inglés que es cunt. El que habla inglés lo sabe lo que significa. Bueno, pero él me decía cunt y yo le decía EP. Y yo le decía, no, EP, le digo, sos el pedacito de mi papá acá en la tierra. Porque yo usé un micrófono para cantar, que nos dimos el gusto de cantar unas canciones con el micrófono de mi papá. Escuché en los casetitos, ¿te acuerdas que antes se mandaban los audios de teléfono, los mensajes se dejaban en casetitos? Sí. Bueno, Sebas tiene un montón, porque mi papá llamaba de madrugada y se te quedaba hablando media hora y él ni lo atendía, lo dejaba que grabara. Lo dejaban grabar. De día lo escuchaba tranquilo y me decía, ¿querés escuchar la verdadera voz de tu papá?
Yo no lo podía creer. O sea, esa voz de, oh, sí, esa... No. Otra persona diferente, hablando en normal. Le decía, chiquitín, le decía. Y ese chiquitín a mí me quedó en la mente. Y yo a mi EP le decía, ay, no quiero llorar. No, entiendo. Ahora, Sebas fue un gran amigo y lo voy a querer toda la vida. Ahora, entiendo que sacando a Olga Garaventa, su viuda, vos, bueno, recién estás mencionando, por ejemplo, su director musical, has tenido contacto e incluso como que te han recibido y te han hecho un lugar. Con ex mujeres o ex parejas de Sandro también has tenido buena recepción. O sea, no es que enseguida el entorno de Sandro dijo, no, ¿quién es esta mujer? O busca fama, o busca plata. Eso es lo que a mí me llama la atención también de tu historia. Más allá de este peregrinar por la justicia, que eso va como por un carril, que también el entorno que conoció muy de cerca a Sandro, en ningún momento salieron a expedirse en tu contra diciendo esto que te digo, o que buscabas fama, o que buscabas plata, o quién es esta señora, o... Todo lo contrario. Es más... perdón, con Elena, ¿era? María Elena. Con María Elena, María Elena. Con María Elena tuvimos solamente... La expareja antes de Olga, ¿no? Contacto telefónico, porque ella estaba muy enferma y hablábamos por teléfono, pero horas, ¿eh? Ella me llamaba y nos quedábamos horas charlando. Sí. Cuando Sandrita me decía, soy María Elena. Sí, yo apagaba la tele, la música, todo, me sentaba en el sillón porque sabía que se venía una hora de tertulia mínimo. Y me contaba muchas cosas y ella me contó un momento en el que me dijo, yo sé que sos la hija, me dijo. Yo sé que sos la hija porque él me dijo que estuviera atento. Que iba a aparecer una nena morochita parecida a mí. Ah, mirá. Él le dijo así, va a aparecer una nena morochita parecida a mí, esa es mi hija. Y con Julia, su anterior mujer, también. Con Julia tuvo ahí un altercado porque apareció una carta. Y bueno, hay un montón de historias, De hecho, yo con la hija de Silvia y con la hermana, la hija de Silvia, con Silvia, que es la hija de Julia, ajá, y las hermanas de Julia, tengo muy buena relación. Claro. En cierto punto eran como... O sea, si él hubiese seguido con Julia, hubiesen sido tus hermanas. Claro, que de hecho Silvia y yo nos decimos hermanita. Ah, mira. Y con quien tengo una excelente relación, pero que esas son mis dos corazoncitos, que las amo. Un besito. Anita y Dora, que las amo, son las primas hermanas de mi papá. Ah, mirá, claro, no, para eso la familia. Son las hijas de Zulema, la hermana de Nina, de mi abuela, que son dos retratos, ¿eh? ¿Qué fue lo primero que hizo Zulema cuando me vio? Cuando me miró así me dijo, ay, tenés la nariz de mi hermana. Y le dije, no, yo tengo la mía, ella la de ella, usted la tuya, Roberto la de... Es la misma nariz, el mismo hocico, pero tenemos cada uno el suyo. Como diría que el entorno de Sandro te abrió las puertas. Eso. ¿Y qué pasó? Que él nunca supo que yo lo estaba buscando. Y cada vez me cierra más esa historia. El papá no supo que yo lo estaba buscando. Porque cuando vos iniciás... No les convenía que él me viera. Claro, pero cuando vos iniciás esta batalla legal, él todavía estaba en vida. Claro que sí. Y después en el medio fallece, que entiendo que también eso complicó mucho las cosas. Claro que si no llegás a ver, pero no es lo mismo que yo vaya a tu casa, te toque el timbre y le diga a la chica que te da una mano o a un pariente tuyo, le diga, escúchame, quiero hablar con fulanita porque me parece que soy la hija. No es lo mismo que yo habla eso con vos a que lo quieras hacer con un ídolo. Claro. Hay un filtro hasta llegar a él tremendo. Hay un filtro terrible. Y nunca él supo que yo había dejado una carta, nunca él supo que yo lo estaba esperando en un laboratorio donde supuestamente nos hacíamos ese bendito ADN, el primer ADN, que él no se presentó y que me dieron el resultado por teléfono. Entonces... Aparte digo, qué sencillo y qué complejo a la vez, ¿no? Porque digo, por ahí capaz también a él evidentemente lo enfrentaba con algo que por ahí, no sé si él estaba para enfrentarse a eso, pero digo, si él se presentaba, hacían un ADN, se ahorraban 20 años de historia en la justicia. Él hablaba conmigo. Y se terminó el asunto. Él hablaba conmigo y nos hacíamos el ADN y a mí me llamaban por teléfono y me decían que había dado negativo, pero como yo ya lo había visto, yo hubiera a lo mejor aceptado. Claro. A lo mejor yo hubiera creído esa historia. Pero como nunca lo tuve enfrente, nunca me permitieron, ¿qué pasa? Era una jugada muy complicada para ellos, porque si él se encontraba conmigo y él me aceptaba, yo les arruinaba los planes. Yo les arruinaba los planes. Porque no tengan dudas de que todo lo que se hizo fue un plan macabro.
absolutamente macabro. Para quedarse, perdón, lo voy a decir porque es lo que está flotando en el ambiente y quiero saber si es eso. Para quedarse que con la herencia de Sandro, Exacto. con los derechos de Sandro, con poder seguir fluctuando la marca Sandro. Yo lo dije una vez y fue muy, muy problemático, pero lo voy a repetir porque yo me hago cargo de todas mis palabras y me hago cargo de todo lo que digo, porque cuando hablo con pruebas y con la verdad absoluta siempre. Él valía más muerto que vivo. Ah, mira. A esa altura. Porque él ya hacía muchos años que no se podía presentar. Enfermo, por todo él ya no, él no era la gallina de los huevos de oro. Ya no. Mira. Entonces, sé que tenía un carácter complicado, sé que hasta último momento él tuvo un temperamento bastante fuerte y no podían hacer lo que querían con un Roberto. Porque siempre hay que hablar de Roberto y de Sandro, que eran cosas distintas. Eran el hombre y el artista. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿viste? Siempre digo que había un monstruo y un hombre. El monstruo era Sandro, que intentó comerse a Roberto muchas veces. Pero ya en su etapa final, él habrá querido tomar decisiones y cosas y que no estarían de acuerdo con él y las cosas hubo que hacerlas de otra manera. ¿En algún momento fuiste, digamos, yo como periodista he ido a cubrir situaciones a su casa en Banfield, digo, todo el mundo sabía. Mi mamá estaba viva, no me dejaba. ¿Tu mamá no te dejaba? Ni cerca. Pasábamos con el colectivo a veces. Yo le decía, vamos a bajar. Y me decía, bájate, llegas acá si me encontrás muerta, me decía. Ay, qué fuerte. Porque ella no soportaba la vergüenza y hoy... Claro, hay que ponerse en contexto, ¿no? Hoy lo entiendo, porque en aquella... Mi mamá siempre fue la oveja negra de la familia. Claro. Sí, ella fue infiel, quedó embarazada en esa infidelidad. Claro, era otra un matrimonio sociedad. que ya venía roto. El marido gritaba a los cuatro vientos a quien quisiera escucharlo. Que vos no eras su hija. Yo no soy el papá de ese bebé. Yo estoy con Marta, no pasa nada hace un montón de tiempo. Yo sé que no soy el papá de ese chico. No me voy a hacer cargo de ese bebé. Se tuvo que hacer cargo de mí porque yo nací dentro de un matrimonio constituido. Claro. Por ley. Más, el médico mismo le dijo, esto es un problema de entre sábanas, señor. Usted se tiene que ir de acá con esta criatura porque... Sí, claro, aparte era otra generación. Y lo veían muy mal, claro, lo veían. Mi mamá fue la primera de la familia que usó minifaldas, para que te des una idea. Sí, sí, entiendo. Por otro lado, vos nunca pudiste rebelarte, ¿no? Ante esta madre. Ante mi mamá, pero estás loca. Primero... Yo sería, no sé si ¿cómo es el complejo de la madre de la hija hacia la madre? Porque no es Edipo ni Electra. Ni Electra tampoco. Pero es que de verdad, yo fascinada vivía por esa mujer. Mi mamá para mí hoy es lo más grande que hay en el mundo. No existe una mujer más buena que esa tipa. ¿Y sos crítica de ella? Absolutamente. Pero absolutamente. Fui virgen hasta los 22 años, chicas. Porque ella decía, no, eso no lo vas a hacer porque mamá se muere. No hagas la cochinada que mamá... Todo porque mamá se muere, claro. Decía, ¿vos si se muere mamá? Se me muere mi mamá, ¿yo qué hago? Y por las dudas me quedé. Que cumplías el mandato y todo. Ahora, así como ella era... Pero era por... Pero digo, así como ella fue la oveja negra en el sentido de... Oveja libertad, negra, por favor, ¿no? Hay que interpretarlo. Sí, porque ella era muy liberal y todo, pero conmigo no. Con vos era muy a mí me protegía, yo era la cosita de cristal, ¿viste? Nos que quedó había que pendiente cuidarla. que nos contaras cómo fue esa conversación. La última. Intriga. Sí, donde te confiesa. Fue el día anterior a que ella entrara en coma. El 7 de septiembre, el día de su cumpleaños. La fui a ver al hospital, como hacía siempre, hacía varios días que estaba internada, y me pedía que le dé muchos besitos, ¿no? Entonces yo empezaba desde los pies, y le daba vuelta todo alrededor de la cama, la besaba, le hacía cosquillitas, todo. Y me dice, mamita, yo me voy a ir. Y yo le dije que no me echara, que no se iba a ir a ningún lado, porque yo necesitaba que ella se quedara conmigo. Yo había sido mamá, tenía una nena de 3 años. Le decía, te tenés que quedar conmigo y con Nazaret. Y me decía, no, yo me voy a ir porque quiero ir a ver a Johnny. Johnny es un bebé que ella había adoptado, que murió de HIV. Y ella siempre lo extrañó mucho. Nos cambió la vida esa criatura. Bueno, yo le decía, no, mami, todavía no. Y ella me decía, sí, yo me voy a ir porque estoy enferma y porque no quiero ser una carga en tu vida. Déjame irme. Y le digo, ¿y qué más me querés decir? Y me dice, cuando yo ya no esté, te haces un ADN con tu hermana. Y después lo vas a buscar a él. Ay, Dios. Hacerme un ADN con Andrea, en esa época, es más, no sé si mucha gente entiende de ADN, si cosas mi mamá no entendía. Mi mamá no quería que me haga el grupo sanguíneo, para que te des una idea.
Porque ella pensaba que si yo sabía mi grupo sanguíneo y era diferente al de ella, porque yo no pude ser su donante de riñón, porque no éramos compatibles. Y yo me dice, parecía como que todo me iba a despertar alarmas, ¿sí? Y yo iba a empezar a hacer preguntas que ella no tenía ganas de responder. En ese momento, cuando me dijo eso, entendí todo. Porque yo, haciéndome el ADN con Andrea, demostraba que éramos hijas de diferentes padres. Sumado a la discusión que habíamos tenido, en la que ella prolifera tanta puntería. Claro. Ella no lo podía creer. O sea, yo ahí entendí que no fueron ni novios ni pareja, que fue un encuentro furtivo. Es un touch and go, claro. Un touch and go. Fue un touch and go con el ídolo, aparte. Digo, que le puede ella pasar había a cualquiera. tenido un romance de pibita de 16 años, donde se encontraban en una plaza, detrás de una iglesia, y ahí chapaban y qué sé yo. Hasta con ahí Sandro, todo bien. ahí con Roberto. Ahí con Sandro y los de Fuego. Ahí estaba, recién arrancaba su carrera. Era chiquito él. Tenía 17 años, mi mamá 16. Después dejaron de verse. Cuando él ya había triunfado, viene a la Argentina, en el año 68 sería, porque yo sacando la cuenta. ¿Eran del barrio? Claro. Ah, bien. Claro. Mi mamá también es de Valentina Alsina. Ah, mira. Y se reencuentran. Y se reencontraron. Y aparentemente quien era su cuñada le hizo la gamba, se quedó con la bebé y ella se escapó para ir a verlo a él. Porque mi hermana tenía 6 meses. Mira. Como si hubiera quedado una cuenta pendiente de ese primer Hubo romance. hay una cosa, una que tenemos que resolver esto. Y se sacaron las ganas, qué sé yo. El tema es que nunca pensaron que iba a haber una consecuencia de ese encuentro, de ese acto. En aquella época cuidarse no era tan frecuente. No era tan común, o sea, no sé. La verdad que no sé si se habrán cuidado o no, pero evidentemente no. O si se cuidaron, falló el método, que sea cual sea que hayan elegido, falló. Y mi mamá se encontró, estando embarazada, separada del marido. Sí, y perdón, hoy por hoy, después de todos estos años de intentar finalmente, bueno, dar con, no sé, ahora poder cotejar esta información y bueno, ya con un resultado definitivo y que vos también te convenza y digamos, te cierre la historia. ¿En qué situación estás? La Corte Suprema acepta tu caso. Esto es como de lo último. Provincia no da por terminado porque ellos dicen que todo lo que se hizo en provincia está bien hecho. Sí, pero tu abogado plantea que hubo nulidades. Mi abogado tiene una lista así de irregularidades. Quiero aclarar que mi juicio lo está llevando adelante el estudio de Miguel Ángel Pierri, con un montón de letrados que son eminencias. Por eso estoy tan segura y convencida de que lo van a poder sacar adelante, porque de verdad vamos a demostrar con hechos que las cosas no se hicieron correctamente y que yo solamente voy a parar cuando las cosas se hagan como corresponden. Claro. Porque esto es un caso, más allá de la historia que puede ser muy atractiva y demás, porque el personaje principal es Roberto Sánchez, Sandro, sí, claro, hay una realidad. Esto es una búsqueda de identidad. Eso. Total, es y detrás de todo eso hay una búsqueda de identidad y es lo que hay que respetar. Y en mi caso, y en el de todos, porque hay 4 millones de buscadores, y no soy la única buscadora de hija de famosos, hay un montón más. Necesitamos que la justicia se ponga de nuestro lado. No nos podemos morir esperando nuestra verdad. Porque nuestra verdad no siempre tiene que ser un positivo. Nuestra verdad es la resolución transparente de un estudio de ADN y de un juicio de filiación. ¿Y ahora qué indica la Corte Suprema? La Corte de Nación tiene que determinar cómo se sigue, porque todo lo que se hizo hasta ahora se hizo mal. Entonces, la Corte tiene 2 opciones. O varias. Una de ellas puede digamos, dejar todo lo que se hizo atrás y decir todo se hizo mal, arranquemos de cero. O sea, y volver a foja cero. Claro, volver a foja cero, hacer un ADN nuevo, partiendo del ADN con mi hermana que demuestra que no soy la hija de Borda. Te iba a decir como que ese ADN que tu mamá te dice, hacete un ADN con Andrea, con tu hermana, y a partir de ahí búscalo. Ese es el ADN que vos te da una verdad y es que tu papá no es el papá de tu hermana. Aparte, Carlos decía, tu papá es y me lo señalaba. Me lo señalaba. ¿Cómo es crecer sin tener la certeza de quién sos en algún punto? ¿De dónde venís? Con una mamá como Marta Junior, no necesitas nada más. Porque ella fue una madre absolutamente presente, luchadora, se puso al hombro a sus 2 hijas. Por eso cuando yo le decía, quiero saber, ella me decía, ¿para qué? Si no te hizo falta nada. Yo fui madre, yo fui padre, te di viajes, te di estudio, te di todo lo que... No te faltó salud, no te faltó comida, nunca. Porque se puso al hombro a sus hijas. Pero
Pero en algún momento el ser humano necesita respuestas. Por más que yo no las necesité, y no la, digamos, a nivel material no me hizo falta, pero a nivel emocional, sí. Y ahora que soy madre, yo no le puedo dejar una puerta o un signo de interrogación en la vida a mi hija. No puedo, como madre. Mi mamá me la dejó a mí. Bueno, sí, está bien, genial. Pero yo a ella no le reprocho nada porque fue una madre excepcional. Perdón, te lo dejó hasta ahí, porque vos sabés cómo fue ese encuentro, el poco tiempo que estuvieron. Digo, hay un montón de detalles que vos los conocés. Yo escribí un libro respecto a esta historia, se llama Bitácora de un ADN, en donde cuento del principio cómo se conocieron ellos, toda la información que yo fui recopilando, la volqué a un libro. Y está bueno porque lo cuento de manera muy coloquial. Bien, y que se entienda, claro. Que se entienda con un lenguaje simple para que cualquiera que agarre el libro entienda la historia. Cuento todos los detalles de la exhumación, cuento los detalles de todo el proceso, de cómo fue mi primer encuentro con el abogado de él, absolutamente todo. Está todo ahí. Y yo, ese encuentro con el abogado debe haber sido terrible, porque si lo tenés que mencionar en un libro... Fatal porque el doctor Beninati era una persona muy tosca, muy seria, muy tajante. Se sentó delante mío con una pared de ladrillos enfrente y me dijo, contame tu historia. Pero no se le movió un músculo de la cara. Y yo conté lo que les cuento a todos, de la manera que lo cuento en todos lados, así, con los mismos chistes, con las mismas gracias, porque la verdad que le trato de poner un poco de onda a la historia, porque si no... Seguro. Yo creo que una persona con una personalidad más medio debilucha que la mía, y se raja un tiro, porque yo de verdad soy... Como te digo, todo lo convierto en comedia, todo lo vuelvo una situación o abandona menos dramática, la causa, claro. Y yo soy inagotable. Sí. Soy inagotable. Así que esto no va a tener fin hasta que las cosas se hagan como corresponde. Y ojalá marque un precedente. Ojalá. ¿Entendés? Porque en la justicia todavía hay un montón de baches, porque no hay nada legislado. Entonces ese es el problema que tenemos los buscadores. Entonces que mi historia sirva, que sea un antes y un después, para que no se cometan los mismos errores. Peritos de parte, siempre, aunque estén exhumando a Pepito el de la esquina, ¿está? No importa que sea un famoso o no. Tu historia, la mía, la del Pepito de la esquina, tiene el mismo valor. Seguro. El mismo valor. Que la mía sea más divertida, que sea más llamativa para estar sentada frente a una cámara y contar que soy la hija de... Buenísimo. Pero Pepito tiene el mismo derecho que yo. Seguro. Y la ley tiene que responder de la misma manera para todos. Sandra, muchas gracias por haber venido al programa, por estar en Vamos las Chicas, por contarnos tu testimonio, por también remover obviamente todo lo emocional que esto te trae, porque si bien te mostrás como una mujer fuerte, le trato de poner un poco de edulcorar el relato, claro, poner un poco de humor, pero también te remueve muchas cuestiones que tienen que ver, bueno, entiendo, con una crianza muy difícil, con este padre que te señalaba, con esta madre que por ahí, por callar o por cuidarte, pero te ocultó una historia, un padre que tampoco terminó de aparecer. Bueno, es todo bastante complejo. Las puertas del programa, por supuesto, están abiertas. Cuando tengas novedades, cosas que vayan, si Dios quiere, avanzando en la justicia y puedan ayudarte a esclarecer tu historia, estaremos aquí para poderlas escuchar. Para mí ha sido un placer conocerlas, chicas, la primera vez en el programa. Me encanta, me gusta mucho. Soy muy orgullosa de mi historia. Soy muy orgullosa de ser la hija de... Y soy muy orgullosa de ser la hija de Marta Junior. Y también. Que no es que quiero aclarar siempre que Junior no es un nombre artístico. Gracias de verdad a toda la producción, son todos divinos. Cuando gusten, acá estoy. Y cuando haya novedades, seguramente que nos las voy a contar. Por favor. Muchas gracias, chicas. Sandra. Hacemos un pequeño corte aquí en el programa y hasta las 16 tenemos todavía un montón por delante.